Hola amigos de todo el mundo, ¿cómo están? Saben que el primer magistrado de la República es el presidente, que es elegido cada 5 años. Representa a todos los peruanos en el ejercicio de su cargo. Pero la historia nos cuenta que el poder emanado hizo que se hayan cometido no solo los más ruines actos de corrupción, traiciones, masacres y asesinatos, es decir, la degeneración moral que lleva a tener en las manos el supremo gobierno. Sobre los más terribles gobernantes de nuestro país que existieron se pueden contar historias terribles que tocan nuestras almas. Estas son los 7 peores gobernantes del Perú. El primer presidente fue José de la Riva Agüero Sánchez y Bocó, marqués de Montealegre. Alucinante nombre, ¿no? Fue el primer militar golpista de la flamante República Peruana, liderando el motín de Balconcillo el 27 de febrero de 1823 contra la Junta de Gobierno presidida por el general José de la Mar. Aunque les parezca raro, siendo un noble aristócrata y economista, fue nombrado por el Congreso mariscal de campo sin apenas tener experiencia militar, lo cual era muy usual que los comerciantes nobles se autonombrasen coroneles, generales y mariscales. Una de sus primeras medidas fue la segunda campaña de puertos intermedios en el sur peruano. Esto terminó en un absoluto fracaso. El revés causó el desgobierno. Su presidencia chocó con el Congreso. El Parlamento lo destituyó y puso en su lugar al antiguo marqués de Torretagle como presidente en junio de ese mismo año. Este se negó a acatar la decisión y trasladó su gobierno a Trujillo, pero apenas duró un par de meses. Terminó siendo desterrado. José Rufino Echenique gobernó entre 1851 y 1855. Su gobierno se caracterizó por el escándalo y malos manejos de la consolidación de la deuda peruana originada por la Guerra de Independencia, elevándose exponencialmente. Todo esto llevó a una serie de levantamientos liderados por el expresidente Ramón Castilla, que terminó en una guerra. Echenique fue derrotado en la Batalla de La Palma en 1855. Simón Bolívar fue el primer gobernante en proclamarse dictador, inaugurando la nefasta tradición de los gobernantes mesiánicos. Pueden lograr solucionar los problemas de forma sobrenatural. En 1824, dada la anarquía imperante, asumió los poderes y subordinó a las fuerzas y autoridades peruanas a su absoluta autoridad. El ejército gran colombino venció a los realistas en Ayacucho y Junín. Los militares peruanos tuvieron un papel secundario. Las tropas colombianas se comportaron de forma penosa con la población civil peruana, actuando más como ocupantes que como libertadores. En 1825 fue objeto de una excesiva adulación que rayó en la demencia. Se gastó 1.000.000 de pesos en condecoraciones, banquetes y otros galardones, lo cual causó problemas para el erario nacional, de por sí en crisis. Propició la secesión del Alto Perú, llamándolo República Bolívar en un principio, bajo el mando de su lugarteniente José Antonio de Sucre. A fines de 1826 se proclamó la llamada Constitución Vitalicia. La Carta Magna estuvo vigente durante apenas 50 días, dada la feroz oposición del pueblo peruano, aunque se dio cuando Bolívar abandonó el Perú por los problemas surgidos en la Gran Colonia. Su gobierno se caracterizó por ser altamente despótico y personalista, más propio de un emperador como Napoleón. Aquello marcó un estilo de gobierno que sería imitado con mucha frecuencia en el futuro. Agustín Gamarra gobernó nuestro país en 2 ocasiones. El primero de estos se dio en 1829 cuando derrocó nuevamente al presidente José de la Mar. Súper salado era el hombre. Su gestión se caracterizó por las continuas intentonas golpistas, la crisis económica provocada por el mantenimiento de un ejército de 4.000 soldados y oficiales que luchaban únicamente por su persona. Su esposa Francisca Zuloaga fue su soporte.
En 1833 se negó a reconocer como presidente a José de Overgozo ante su fracaso de imponer a su marioneta Pablo Bermúdez, desatándose una guerra civil en la cual Flora Tristán fue testigo y lo relató en su libro Peregrinaciones de una paria, al calificar el conflicto de caricaturesco. En 1835, Felipe Salaverry derrocó a Overgozo. Más tarde estuvo exiliado en Chile, donde conspiró contra la Confederación Perú-Boliviana liderada por Andrés de Santa Cruz. Un ejército peruano-chileno llamado Restaurador derrotó a los confederados en la batalla de Yungay. Gamarra retomó el poder. En 1841 trató de invadir Bolivia, siendo muerto en la batalla de Ingami, siendo el único y primer mandatario en caer en combate. Su muerte generó una terrible anarquía. En 1868 asumió la presidencia el coronel José Balta tras el destierro a Chile de Mariano Ignacio Prado. Su gestión se caracterizó por el fin del boom del guano. La economía peruana estaba colmada de deudas. Se firmó el famoso Contrato Dreyfus, un superpréstamo que además monopolizaba la producción de guano a favor de la casa mencionada. Se pretendía a construir ferrocarriles. Todo esto generó al final la bancarrota nacional. Nicolás de Piérola fue el ministro de Hacienda en esa época. Ahora es economía, pero fue partícipe de este contrato. La corrupción se destacó mucho en su gobierno. Ejemplo, el Palacio de la Exposición tuvo un sobrepeso. El despilfarro fue la norma en ese periodo. En 1872, pocos días antes de que terminara su mandato, fue detenido por un cuartelazo liderado por el ministro de Guerra Tomás Gutiérrez, junto a sus hermanos. Estando recluido, fue asesinado mientras dormía. El golpe fracasó y sus líderes fueron masacrados por parte del sufrido pueblo peruano, harto de tantos cuartelazos que agobiaban a la República. Todo el mundo sabe los calificativos sobre Mariano Ignacio Prado como cobarde, desertor y negligente en medio de momentos angustiantes como fue la guerra con Chile. El lugar fue producto de una época bastante convulsa, como diría Basadre, el estado empírico, donde un hombre de negocios podía ser militar o viceversa. Nunca pudo completar sus mandatos presidenciales, mostrando la precariedad del Perú de Simón. Bueno, el país enfrentaba serios problemas como la crisis financiera a raíz del fin de la prosperidad guanera. El 5 de abril de 1879, Perú entró en guerra en apoyo de Bolivia. Prado entró a la guerra sin mucha convicción, dado que este tenía una muy buena opinión de Chile por el hecho de ser aliados en la guerra contra España, en que Perú, Bolivia, Ecuador y Chile estuvieron aliados en 1866. Fue una pésima elección estratégica del Perú, dado que este país carecía de armada y su ejército era patético y estaba consumido por las intrigas golpistas. El ejército peruano estaba bastante lejos de constituir un aparato militar eficiente, con mandos politizados y una oficialidad surgida al fragor de las revoluciones. Todo esto llevaba a que adoleciera de un sólido espíritu de cuerpo. Por otro lado, la tropa de origen andina no se sentía totalmente identificado con el concepto de nación peruana. Creía que se trataba de una guerra entre caudillos. El equipamiento era dispar y en muchos casos obsoleto, y el entrenamiento prácticamente nulo. Si bien la Armada contaba con un cuerpo de oficiales profesionales, los elevados costos de reposición habían hecho que tuvieran una flota anticuada con unidades que habían llegado a un nivel de deterioro apreciable. Creyendo que era la repetición del conflicto con España, por lo cual apostó todo el factor naval. Aquello fue la perdición del país. El ejército de tierra fue descuidado. La captura del Huáscar fue un punto de inflexión. Prado, en vez de asumir que la guerra estaba perdida, se enfrascó en un proyecto inviable para el momento. En medio de esos planes delirantes, las tropas chilenas desembarcaban en Pisagua y capturaban Iquique. Peor aún, a pesar de ser advertido de la amenaza de un golpe de estado por parte de Piérola, decidió embarcarse en medio de la polémica. La dictadura de Nicolás de Piérola fue el peor ejemplo de la incapacidad de la clase dirigente peruana. En diciembre de 1879, la situación militar para Perú y Bolivia estaba de color de hormiga. La derrota de Angamos hizo que Chile tuviera superioridad naval, lo cual complicaba las cosas.
ya que el Perú era incapaz de abastecer a sus tropas. Para colmo de males, el ejército peruano-boliviano se retiró de Tarapacá en condiciones penosas, donde escaseó el agua y la comida. En medio de ese panorama sombrío, el presidente Mariano Ignacio Prado tuvo la idea de llevar a cabo un viaje a Europa para comprar buques de guerra, dejando al anciano vicepresidente Luis Lapuerta, quien sufría de gota, a cargo de la situación. Piérola organizó un golpe de estado contra el débil gobierno. Se proclamó como salvador de la patria y prometió una victoria imposible al pueblo peruano. Nuestros aliados bolivianos tenían los mismos problemas, y Hilarión Daza fue derrocado por Narciso Campero, lo cual empeoraba todo este asunto. Pero el cambio de líderes no modificó la terrible situación. A comienzos de 1880, el enemigo desembarcó en Mollendo y se dirigió a conquistar Tacna y Arica. El gobernante apenas auxilió al ejército del sur, dado que estaba comandado por Lizardo Montero, quien había combatido contra Piérola en 1874. En consecuencia, llevó a las catastróficas derrotas en Alto de la Alianza y Arica. Bolivia se retiró de la guerra por sus problemas internos. Como si no fuera suficiente todas estas calamidades, demostró ser un megalómano consumado que no aceptaba consejos y nulos conocimientos militares. Esto se reflejó en la defensa de Lima, donde se formó un ejército improvisado. Un ejemplo de esto fue la presencia de escolares entre los defensores. Además, puso a sus allegados en cargos militares. Esta irresponsabilidad tuvo sus consecuencias en enero de 1881, cuando las tropas chilenas derrotaron a los peruanos en Chorrillos y Miraflores. El dictador huyó a Ayacucho, donde intentó establecer un gobierno, pero fue desconocido y perdió el apoyo de los militares. Lima cayó en el caos. Muchos chinos fueron asesinados al ser acusados de ser cómplices del enemigo. Las élites se refugiaron en tropel a las embajadas y consulados extranjeros. Estas pidieron a gritos la entrada de los chilenos para restaurar el orden ante el populacho desbordado. Si el video les gustó, pueden suscribirse, comentarlo y darle like. Pueden ver más contenido en mis redes sociales.